Bien, chicos, entonces, ¿en dónde nos habíamos quedado? Ya habíamos visto para qué formalizar, les había dicho mis ideas cuestionables sobre que no necesariamente tienes que comprometerte con forma lógica única, sino que puedes utilizar esto como una maquinaria de representación y que entonces los resultados son módulo de la teoría que elegiste. Vimos el lenguaje de la lógica profesional, vimos cómo formalizar y vimos algunos ejemplos. Vimos como criterios para la negación, para la conjunción, para la disyunción inclusiva, para el condicional material, para el bicondicional material, y lo que quedaban eran muchos ejercicios. Espero que hayan leído la presentación. ¿Lo hicieron? Vamos a pasar. No me da tiempo. Pero lo que pasa es que tengo que acabar esto en los próximos hora 2 minutos para tener una hora extra para deducción natural, para dejarles una tarea brutal, inhumana, etc. y poder cerrar ese tema la siguiente semana. Estamos en la clase número 7, ¿no? Solo nos quedan esta y otras 5. Lo cual es bueno, porque ya hicieron los exámenes, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, según nuestro calendario, nos hace falta 4 exámenes más. Nos quedan 5 clases, entonces es prácticamente seguro que a partir de la próxima sesión, todas las sesiones incluyan examen. Bien, bueno. Bien, oraciones. Teresa no habla bien inglés, Laura fue guerrero, Gonzalo también, Jacobo es un gran filósofo, Martín es un gran historiador, si México califica el mundial, entonces Cristian se deprimirá, Romero será feliz siempre y cuando Aguilera deje de escribirle en Facebook. Casi todos son verídicos. Son oraciones esenciales. Bien, comencemos. Oración a formalizar. Teresa habla bien inglés. Lo primero es identificar las ideas básicas que aparecen ahí, las proporciones atómicas. ¿Cuál identifiquen? Pero el contenido es: Teresa habla bien inglés y tenemos esta palabra no, que parece que en este caso nos da una negación lógica, ¿de acuerdo? No está afectada por ningún operador de actitud profesional ni nada semejante. Y entonces, diccionario P, Teresa habla bien inglés, y la formalización será no, P. Excelente. ¿Dudas hasta aquí? Si en el diccionario agrego la negación, Entonces tu diccionario estaría mal. ¿está mal? Sí. Porque ahí hay una parte de la estructura que claramente sí podrías exhibir. Ok. Hay algunos casos donde las cosas pueden variar, por ejemplo, el que presentaba, creo que Jorge, que me preguntó de la tarea, de nada. Ajá, nada y alguno. Ahí sí tienes 2 proporciones diferentes y puedes manejar las negaciones. Pero la idea es que cuando tú elijas una proporción, efectivamente no tengas negaciones, ni una estructura interna que pueda ser analizada de manera directa. Ay, Laura fue guerrero y Gonzalo también. Diccionario. No. Laura fue a guerrero, Gonzalo fue a guerrero. ¿Por qué? Es mi grado de mamonería máximo. Pero la idea es, como son independientes, cuando digo Laura fue a guerrero, bien, eso me expresa una idea completa y está chido. Gonzalo también. ¿También qué? La idea es que ustedes en el diccionario ofrezcan explícitamente quién y qué, con su verbito conjugado y todo. Si ustedes no pueden dar un verbo conjugado, está mal su diccionario. Si no pueden decir cuál es el sujeto, está mal su diccionario. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer payasos, van a tener que poner todo. Entonces nada de Gonzalo también es. Gonzalo fue a guerrero. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿cuál es la conectiva lógica que utilizaríamos para formalizar? Listo. ¿Dudas? Jacobo es un gran filósofo o Martín es un gran historiador. Diccionario, ¿cuáles son las proporciones atómicas que aparecen ahí? ¿Y con qué conectiva voy a unir esto? Disyunción inclusiva.
¿Dudas con esto? ¿Todo bien? Si México califica el mundial, entonces Cristian se deprimirá. Diccionario. ¿Mundial? Cristian se deprimirá. No, no es cierto. La verdad es que siempre soy muy feliz como en el cuarto partido. Son los 5 minutos más felices de mi día. Tienen que admitir que el clavado fue su último. Así de ¡ay, huevo! Ay, no les da risa, así les gusta. Qué mal. Bueno, México calificará el mundial, Cristian se deprime. Aquí puede haber una relación de causalidad. Podría yo estar atribuyendo eso. Que la causa de mi depresión sea que México califica. Si quiero recuperar eso, no lo puedo recuperar en lógica proporcional. Opción, quito. Opto por tener menos contenido, simplemente dejar esto como una relación entre valores de verdad y ponerlo como un condicional. ¿De acuerdo? Los condicionales no expresan causalidad, simplemente expresan relaciones entre valores de verdad. ¿Dudas hasta aquí? Yo no tengo una duda. Sí, dime. En la oración dice, bueno, está conjugado en No, no demasiado. Podría ser mucho más cuidadoso y poner, si México califica el mundial en tales fechas, entonces Cristian se deprimirá en tales fechas. En general no es tan importante. Pero la misma implicación material no indica como, digamos, esa distinción temporal. Eso es lo que... No hay tampoco relación temporal aquí, solo de los valores de verdad. Por ejemplo, el condicional material, si lo interpretamos como material, si Sócrates era... no, perdón. Si Cristian es fan del estructuralismo, entonces Sócrates era feo. Verdadero, ¿no? Es que no soy fan del estructuralismo. Sócrates era claramente guapo. ¿Qué no? Oh, ¿qué gustos tiene? Un bicondicional tachado, pero en general no lo tenemos, entonces la representamos con un bicondicional y lo negamos. Bien, Romero será feliz siempre y cuando Aguilera deje de escribirle en Facebook. Es que algunos sí conocen a Romero. Digamos que este es un profe de la facultad y que este es un activista de la facultad. Muy divertido. ¡Oye, cállate! Bueno, pero ¿qué está diciendo? ¿Cuáles son las ideas aquí? Que Aguilera describe las condiciones necesarias para que... Romero, siendo feliz. Aguilera le deja escribir en Facebook a Romero, completo. ¿De acuerdo? Y aquí, siempre y cuando, ¿qué recupera? A mí me cuesta mucho trabajo eso, porque no sé si recuperarlo como condicional o como bicondicional. Esto varía de contexto en contexto, como siempre, y sé que es la respuesta más horrible que te puedo dar, pero en general funciona como un bicondicional. Como bicondicional. ¿Qué dice que cuando? ¿Cómo sería más fino que tú fuera? Aguilera le escribe en Facebook a Romero y entonces usamos una negación. Aguilera le deja, le deja. Sí. ¿Cómo? Ajá, o sea que quitemos dejar de la proposición Oye, atómica escriba. y usamos un bicondicional y una negación para todo. Pero sí, pero Sí se podría. entonces se podría, pero no sería esto incorrecto, más bien. O sea, se debería. No. Porque en este caso no hay problema y en el caso ¿Dónde está la anterior que negación preguntaron, una explícitamente? negación. ¿Mm? La pregunta sería, ¿dónde está explícitamente la negación aquí? Pues dejar de hacer algo. ¿no? Pero también dejar de hacer algo puede ser una acción. Puede ser que es una acción. Bueno, no sé si una acción, pero... Es una lección. Sí, no estar aquí es estar ausente. Bueno, entonces, ¿por La qué a pregunta veces, sería- porque a veces está mal un diccionario que incluye una negación y a veces no? ¿Por qué? Bueno, voy a contestar de una manera rara. Lo primero que debo decir es,
para que tú tengas la certeza de que no puedes incluir las negaciones o que lo que estás ahí podrías parafrasearlo de tal suerte que haya una negación explícita, tú tendrías que comprometerte con que existe una estructura como más fundamental que otra, una estructura lógica. Ese compromiso se puede tener, pero es un costo bastante alto. Los casos que creo llegan a ser más problemáticos son cosas del estilo este acto es inmoral. ¿De acuerdo? Entonces ahí no es claro si tú vas a tener una negación o no, de qué va a ser negación, etc. O casos como este fulano está vivo, si su negación es está muerto, depende bastante del contexto. Cuando digo que no pongan negaciones que están de manera explícita, es porque ahí claramente si tienes una elección de cuál va a ser tu proposición atómica. ¿De acuerdo? Sin necesidad de parafrasear, tú puedes obtener ahí esa negación y extraerla. Y lo pongo así, no porque crea que sea la única solución. En general mi posición es mucho más hippie. En realidad podrías tener ahí la negación y eso podría servir para ciertos fines, etc. Sin embargo, en experiencia previa, cada vez que digo eso, en lugar de que es alguna posición más hippie, es aprovechado por todos para decir, puta, no entiendo. Ah, pero dijo que no importa, diccionario y ponen todo, o algo similar. Entonces, es básicamente algo práctico. Y es, aquí, si tú puedes ofrecer una paráfrasis de esto, en donde tú vas a incluir una negación, se vale. Todo depende de tu diccionario. Pero como una norma práctica, aquí va a ser, si explícitamente tienes algo que identificas como una negación, saca. Bueno, parece que si no se saca el deja de, tenemos un matiz que perderíamos si lo sacáramos, que es que antes ocurría y ahora no. Depende de cómo escribas el diccionario. Por eso, pero así como, ¿Cómo está lo habías escrito, puesto? así como está escrito, parece que sí captura Sí. la idea Sí, fácilmente. pero también puedes ofrecer una paráfrasis y esa paráfrasis recuperar esa idea. Depende mucho de cómo escribas tu diccionario. Por ejemplo, si tú lo que dices es Aguilera no le escribe a Romero en Facebook, ahí sí perderías ese matiz. Pero si tú pones algo como Q, Aguilera le escribe en Facebook a Romero. R, Aguilera le escribía en una época pasada, y entonces podría recuperarlo como P. Le escribía y ya no. Ajá, ya no. Sí. Depende cuál sea la información que está recuperando. Generalmente se busca la cosa, digamos, la estructura más sencilla que puedas extraer. En este caso sería un bicondicional. La idea es que ¿cuándo vas a saber si tu formalización es adecuada o no? Nuestro criterio va a ser que la oración formalizada, una vez interpretada en el diccionario que elegiste, tenga las mismas condiciones de verdad que la oración en lenguaje natural. ¿De acuerdo? ¿Sí? En realidad este problema puede ser muchísimo más complejo. Déjenme decirles algo para que vean que la historia no es tan sencilla. Buena parte de estas herramientas se desarrollan por primera vez en el Tractatus, o por lo menos es la fuente que la mayoría toma, porque ya estaban en idea de función de otras personas. En el Tractatus teníamos un supuesto en el cual existen hechos que son hechos atómicos. ¿Cuál es la característica de estos hechos atómicos? Tienen varias, pero una muy importante es que se den o no se den, estos hechos posibles, estas combinaciones de objetos, es completamente independiente de que suceda cualquier otro hecho atómico. Y por eso podemos considerar todas las posibilidades. Y en ese sentido sí podríamos recuperar cuál es el atómico y cuál sería su negación. Porque tenemos estas cosas que serían súper básicas. Tal que su verdad o falsedad, si se da o no se da en el mundo, no tiene ninguna relación con cualquier otro estado de cosas posibles, con cualquier otro hecho básico o atómico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos hechos básicos atómicos no corresponden en absoluto con nuestras oraciones en lenguaje natural, o por lo menos no en la mayoría de las interpretaciones. Déjame poner un ejemplo. Diego,
Está sentado ahí, ¿no? Diego está sentado en tal silla, tal día, tal hora, ¿vale? Y después digo, Diego está sentado en una silla en la playa echándose una chela tal día y tal hora y es la misma. Esos no son hechos atómicos. ¿Por qué? Porque no son independientes. Dado lo que nosotros sabemos del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Si es cierto que Diego está aquí, como no le atribuimos la propiedad de poder estar en dos lugares al mismo tiempo, la otra oración sería falsa. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero entonces, ¿cuáles serían los hechos atómicos? No, relacionado con la negación, creo que se entiende también porque Wittgenstein dice que no hay hechos negativos. Entonces, una manera como de entenderlo creo que puede ser esa, ¿no? Que es más intuitivo decir que algo pasa y luego decir que no pasa. Exacto. Aunque el problema es que en nuestro lenguaje natural a veces tenemos dos oraciones tales que no hay explícitamente una negación, pero que son una negación de la otra, y entonces tenemos que determinar cuál sería la más básica. La idea de Wittgenstein es que las proporciones eran bipolares. Pero no importa. Entonces, el problema aquí es determinar cuál sería la más básica y cuál sería la negación. El gran problema que tenemos nosotros es que en general nosotros no estamos trabajando con proporciones de las atómicas. ¿Quién sabe de hecho qué diablos sean esas cosas? Entonces, la solución que yo propongo, que probablemente no sea de lo más satisfactoria para todos, es que lo determinemos por medios pragmáticos, que nos conviene. Ahora, eso sería compatible con lo que decía César y con lo que pedía Aldo, que era dejar una negación por ahí adentro. Ahora, ¿cuál sería el problema de eso? Bueno, en estos términos no es claro que de hecho hay un problema. Lo que yo diría es que tu análisis seguramente será más fino si tú, una vez que has identificado que puedes sacar algo ahí como una negación, entonces saques esa negación de tu diccionario. ¿Qué criterios puede elegir, por ejemplo, entre dos oraciones que son una negación de la otra, para decir cuál es la que me conviene poner como la atómica y cuál sería la negación de esa atómica? Bueno, pueden ser muchos. Por ejemplo, César está vivo y César está muerto. Suponiendo que no hay estados intermedios, tal vez yo podría tener una ontología rara, donde en realidad lo fundamental es la vida. Y entonces decir que el hecho básico es César está vivo. Y dejar eso como una proposición P y su negación no P, está muerto. Claro, eso supone que yo ya tengo esos criterios, pero si no los tengo, entonces puedo simplemente elegir decir, voy a tomar de acuerdo a este diccionario como básico tal, y el otro será entonces su negación. ¿De acuerdo? Creo que les ayuda más como entrenamiento cada vez que tengan palabras como no dejarlas ahí. Pero en sentido estricto, no está bien. Pero de todos modos se los voy a considerar. ¿De acuerdo? Es lo malo de ser tan... ¿Dudas con esto? ¿No? Bien. Siguiente tanda. Salvador terminó con su novia pero se ganó el melate. Salvador no terminó con su novia, además se ganó el melate. Salvador terminó con su novia y no se ganó el melate. Salvador ni terminó con su novia ni se ganó el melate. No es cierto que Salvador terminó con su novia y se ganó el melate. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Cuáles conectivas creen que estén aquí involucradas? ¿Y? Muy bien. ¿Por qué tantas variaciones? Porque quiero que tengan práctica justo en detectar las negaciones y saber cuál va a ser el alcance que les van a dar. Comencemos con el más sencillo. Salvador terminó con su novia, pero se ganó el melate. Diccionario. Listo. Y ahora, en este caso, ¿cuál será la conectiva que vamos a usar? Y listo. En los siguientes casos, el diccionario va a ser el mismo, solo que van a variar las conectivas que vamos a usar para representar esta oración. Salvador no terminó con su novia y además se ganó el melate. Un día afortunado. Bueno, tal vez.
¿Qué tal que odias el dinero? ¿Qué puede suceder? Aquí vamos a tener una conjunción y tenemos una negación. ¿Qué está negando? Esa negación solo está diciendo que P no sucedió, que no es el caso. No P y Q. ¿Dudas? Salvador terminó con su novia y no se ganó el melate. Ese sí es un buen día. Seguro lo ayudará a crecer como persona. Mismo diccionario, la negación, ¿a qué proposición se aplica? Y entonces la formalización es P y no Q. Salvador ni terminó con su novia ni se ganó el melate. Ni P ni Q, no uno y Ahí no puede ser barra. flecha, pero no tenemos flecha. La flecha no existe. No es nuestro lenguaje. Sí, pero nuestro lenguaje no tiene flechas, no tiene barras y no tiene funciones exclusivas. ¿Por qué esto no simplemente lo negué? Negué la conjunción. Porque estarías negando otra cosa. Así es, aquí parece que lo que estoy diciendo es que esto es no sucedió lo primero y esto es no sucedió lo segundo. No es lo mismo que decir que no sucedió la conjunción. ¿De acuerdo? Y en este caso tengo que poner negación en el primero y negación en el segundo. El alcance de este es este, el alcance de esta negación es P y el alcance de esta negación es Q. Bien, ahora sí, no es cierto que Salvador terminó con su novia y se ganó el melate. Claro, y esto es un mal español, ya lo sé. El no es cierto que no debería llevar esos dos puntos. Esto es lo guiñol, pero está bien. Es para que sea claro que la negación está afectando a todos. Si no pongo esto aquí, sí hay una ambigüedad muy fuerte. No es cierto que la conclusión o no es cierto lo primero. ¡Ah! Dos puntos. Mejor lenguaje lógico. El logiño es la neta. Entonces tengo una negación, pero una negación que aplica a ambas. Y justo lo que estoy diciendo es que no es cierta la conjunción. Y una conjunción cuando no es cierta. Cuando uno de los dos. Cuando uno de los dos Sale. no jala. O sea, O bien lo uno o bien lo otro. esta también sería una buena formalización para esa oración. Y si se fijan, en realidad es aplicándole el de Morgan exactamente lo mismo que ahí. No hay negación, la pongo. Hay negación, la quito. Disyunción, conjunción. Hay negación, la quito. Dicen exactamente lo mismo. Por ahí oí que alguien mencionó o bien lo uno o bien lo otro, pero eso sería equivocado porque la negación de una conjunción es que falle uno o el otro, como está en la primera fórmula, o bien que fallen ambos. Por lo tanto, Así es. la opción de o bien uno o bien el otro no sería adecuada, sino bien Mantienes o bien uno no o bien el otro no. ¿De acuerdo? ¿Y cuál de las dos es mejor formalización? Depende mucho de su punto de vista. Aquellos que creen que hay una estructura proporcional última y que favorecen de hecho un lenguaje podrían argumentar que probablemente esta sea la mejor representación. Si nosotros tomamos un punto de partida en el cual lo que estamos tratando de hacer es una representación utilizando un lenguaje y seleccionando una fórmula que tenga las mismas condiciones de verdad, cualquiera de las dos porque sería indistinguible. ¿De acuerdo? Ambas fórmulas tienen las mismas condiciones de verdad. Cualquiera de las dos es una buena formalización. ¿Vale? Sí, esto me van a odiar. Todavía tenemos 40 minutos. Hugo estudiará filosofía o venderá tacos. O bien Hugo no estudiará filosofía o bien venderá tacos. Sucederá una de dos cosas o ambas. Hugo no estudiará filosofía, Hugo no venderá tacos. Hugo estudiará filosofía o Hugo no venderá tacos. No es cierto que Hugo venderá tacos o no estudiará filosofía. Repetición a más no poder. Lo siento, por eso les pedí que viéramos esto, que lo leyeran en casa, espero que hayan tenido tiempo. Primera, Hugo estudiará filosofía o venderá tacos. Claramente deberías elegir la segunda, le iría mejor en la vida. O ambas, es una disyunción inclusiva. Diccionario, Hugo estudiará filosofía, Hugo venderá tacos, ¿están de acuerdo? Es importante que aunque no aparezca Hugo dos veces, ustedes en el diccionario puedan notar que Hugo es el de que se está hablando en los dos casos. Ahora, ¿cuál es la conectiva que podemos usar para representar esto?
P o Q, ¿de acuerdo? Siguiente caso, o bien Hugo no estudiará filosofía o bien venderá tacos. Parece que hay una negación. Ahora recuerdo que o bien, habíamos discutido si era o no. Oh, Dios. Lo preguntaré, pero por lo pronto todas serán inclusivas. ¿Vale? La negación solo sería para la primera parte. Sí. El IO Y o funciona muy bien para una disyunción inclusiva. y el O nada más sería exclusivo. No necesariamente. Digo, como para... Entiendo que en algunos contextos se los usa de cualquier forma, pero como para darle una... Mi problema con el lenguaje natural es que creo que puedes encontrar combinaciones de estas en diferentes contextos donde se utilicen como inclusivas o como exclusivas. Y nosotros podemos intentar normal y decir, no, pues de ahora en adelante vamos a corregir el lenguaje. Cada vez que aparezca esto lo diremos así, cada vez que queramos decir esto lo diremos así. Y de hecho puede ser, pero también creo que va a haber contextos donde la gente se va a saltar estas reglas. Lo va a seguir haciendo. ¿Quieres decir algo, Juan Carlos? Lo que pasa es que de alguna manera al principio dijimos que el sistema era filosóficamente neutral, una cosa así, no sé cómo. Pero seguimos hablando de recuperar estructuras, y entonces ya no queda, o sea, claro si porque parece que en el fondo el si silogismo eliminamos la disyunción exclusiva del sistema, por supuesto, podemos decir, bueno, mira, cada vez que tú me des una exclusiva, lo que te va a arrojar el sistema es algo parecido a lo que tú estás diciendo, pero que no es, o sea, no está recuperando la estructura, pero ya habíamos dicho que era filosóficamente neutral, entonces no entiendo hacia dónde. O sea, más bien la idea es la siguiente: cuando tú tengas tu oración y tú la identifiques como una definición exclusiva en lenguaje natural y la quieras recuperar, lo puedes hacer, por ejemplo, así. O bien, o una o la otra, pero no las dos. Son opciones que tú tienes. Ahora, el otro punto creo que era, ¿cómo interpretamos esto? En lenguaje natural, ¿esto quiere decir inclusiva o exclusiva? Yo creo que depende del contexto. Jorge dice que él cree que o bien generalmente es exclusiva. Creo que más bien lo que quiero decir Pero eso es es que, una cuestión empírica, creo. o sea, incluso si el sentido de la oración en el lenguaje natural fuera de disyunción exclusiva, nosotros, o sea, lo que yo digo es que nosotros en este lenguaje no tenemos cómo recuperarlo. O sea, Sí, mira. ok. Sí, de acuerdo. Cualquiera de las dos podría ser la inclusiva. La pregunta interesante creo es, ¿cuál de las dos es esta? ¿Es una inclusiva o exclusiva? Y eso ya quiero preguntarle a los lingüistas. ¿Por qué es una cuestión empírica ahí? Por cómo usamos las palabras. Creo yo, eso depende de tu postura, pero yo creo que podemos de manera a priori determinar cuál es el uso correcto de o bien, suponiendo que el uso depende, o sea, el significado expresado depende de cómo la gente lo usa. Eso es fuerte, supongo, pero generalmente mi punto es el siguiente. Creo yo que cuando estamos hablando de intuiciones de los hablantes es más fácil preguntarle a alguien que no sea filósofo que a un filósofo, porque nuestras intuiciones no son en absoluto puras. Tendrías que hacer investigación, por ejemplo, saber si efectivamente, ¿por qué decía empírica? Hacer estudios sobre cada vez que se utiliza esa estructura en español, qué es lo que está tratando de ser comunicado o expresado, qué es lo que se expresa o se comunica, una disyunción inclusiva o una disyunción exclusiva. Si creen que eso es como trabajo raro y que no tiene como sentido o algo así, no, hay gente que dedica su vida a eso, por más raro que suene. De verdad, hasta tengo un querido amigo que dedicó su maestría a determinar eso, pero para condicionales materiales, y dedicó buena parte de su vida después, con sus estudios postdoctorales, a la disyunción. Y desde su postura todas eran exclusivas y lo demás estaba dado por implicaturas conversacionales. Y claro que él mismo me enseñó la literatura de otro fulano que decía que todas, absolutamente todas, eran inclusivas y que lo demás estaba dado por implicaturas conversacionales. Y digo, qué interesante pues, ¿no?
No, pues, o sea, es en serio, pues. Pero es un tema aparte de esto. Sería más bien cómo entender qué es lo que se está expresando aquí y cómo nosotros lo recuperaríamos. Si es una disyunción inclusiva, sería así. Si es una exclusiva, serían dos negaciones. Nada, que hiciste un comentario, una implicatura conversacional para indicar que era inclusivo. No sé. Es difícil saberlo. Por mor de la simplicidad, sigo proponiendo que todos sean inclusivos. Salvo contextos extraños. Sucederá una de las dos cosas o ambas. Aquí ya es como más claro. Pero Hugo no estudiará filosofía. Hugo no venderá tacos. No y no. Y ya. O no vende tacos o no estudia filosofía. ¿Dudas? ¿No? Hugo estudiará filosofía o Hugo no venderá tacos. Una sola negación y esta iría para Pero no Q. P o no Q. Y finalmente, no es cierto que Hugo venderá tacos o no estudiará filosofía. Hay dos negaciones, una afectando a la Q y otra a toda la proposición. Claro, como estoy diciendo que esa disyunción en particular no es el caso, ¿qué es lo que estaría afirmando? Que no vender tacos. No, que, perdón, que estudiara filosofía. Entonces, No, que venderá tacos. ¿se va? Ah, sí, porque me idea. No hay negación, se pone disyunción, conjunción, si tiene, se quita. Dos de nombre. No va a estudiar filosofía y venderá tacos. Y será feliz. Y será feliz y rico. Un buen chaquero saca 5,000 pesos diarios. Nunca ganarán eso como filósofo. O por lo menos es muy poco probable. Qué bonita es la vida. ¿Dudas con esto? No. Siguiente tanda. Si Delfino saca 10 en lógica, entonces sus padres le regalarán una tablet. Si Delfino saca 10 en lógica, sus padres no le regalarán una tablet. Si Delfino no saca 10 en lógica, sus padres le regalarán una tablet. Los padres de Delfino no le regalarán una tablet si no saca 10 en lógica. No es el caso que si Delfino saca 10 en lógica, entonces sus padres no le regalen una tablet. ¿Listos? Primero, diccionario. ¿Cuáles son las dos que están aquí jugando? Y... Bien, en este caso, ¿qué tenemos? ¿Qué conectiva podríamos utilizar para recuperar esto? Condicional material, suponiendo que solo sea eso, quitándole causalidad, temporalidad, etc. Solamente relación entre valores de verdad. ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? ¿Cuál es la condición suficiente y cuál es la necesaria? La suficiente es P con respecto al Q y es P entonces. Así es. Estamos diciendo que es suficiente que saque 10 para que sus padres le regalen una tabla. ¿Dudas hasta aquí? Si Delfino saca 10 en lógica, sus padres no le regalarán una tablet. ¿Para qué la necesitas si ya saca 10? ¿Qué? ¿Nunca se las aplican? Papá, ¿me mandas a Europa para mejorar mi inglés? Pero si ya hablas bien. Lo estoy preparando para cuando mi hija es adolescente. Diccionario, el mismo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la condición suficiente y cuál es la condición necesaria? Entonces no. P entonces no. ¿De acuerdo? La negación es solo para la condición necesaria y esa manera consecuente. P entonces no Q. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. Si Delfino no saca 10 en lógica, sus padres le regalarán una tablet. Él sí la necesita. Bien. ¿Qué es? No, P entonces ¿No P entonces Q? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Si saca 10, ¿a qué están comprometidos sus padres? si saca 10. A nada. ¿Están de acuerdo? Y si no le dieron una tablet, ¿qué podemos saber? Que Delfino es un burro. Sí, pero aparte. No, no es cierto. Que sacó 10. ¿Qué sacó 10? Porque dijimos que esto es condición necesaria. Si no se cumple la condición necesaria, no se puede cumplir la condición suficiente. Entonces, si dada esta información nos dicen que además no le regalaron, podemos felicitarlo porque sacó 10.
¿De acuerdo? Muy bien, Delfino, no tienes todo. Perfecto. Los padres del Pino no le regalarán una tablet si no saca 10 en lógica. ¿Cuál es la condición suficiente? ¿Cuál es la condición necesaria? No P, Q entonces no P. no. Q entonces no P diría que es suficiente que le regale una tablet para que él no saque. No P, entonces, ¿eso les parece bien? Se traduciría en si no saca 10 no le dan su tablet. Entonces Q, entonces P. Q, entonces P. Hay tantas opciones y había dos correctas. Estoy diciendo con el sí, dijimos que en general no sirve para introducir condiciones suficientes cuando está solo. Sí, es suficiente que no saque 10 en lógica para que no le den la tabla. Es suficiente que no saque 10 para que no le den la tabla. Si no P, entonces no Q. Y por acá creo que Cecilia lo dijo, pero después se desdijo. Pero alguien dijo Q, entonces P. Esa también es una buena opción. Porque fíjense, que esto sea suficiente quiere decir que si no saca 10, no hay tablet. Y que esto sea necesario quiere decir que si hay tablet, si esto no se cumple, entonces hay 10. Si no se cumple este, o sea, si sí le dieron la tablet, entonces no se cumple este. O sea, sí sacó 10. Es una forma equivalente y ambas valen. ¿De acuerdo? Todas estas las vamos a checar con deducción natural y voy a obligarlos a que demuestren reglas de equivalencia de maneras inhumanas. Sí, de verdad, los voy a poner a demostrar que valen. Para ello van a tener que demostrar que son teoremas en el sistema de reglas de introducción e eliminación que manejan. O sea que serán pruebas como de 40 pasos. Bien, bueno. No es el caso que si Delfino saca 10 en lógica, entonces sus padres no le regalen una tablet. Ajá, hay una negación que lo niega todo, un condicional. ¿Cuál es el antecedente de ese condicional? ¿Y cuál es el consecuente? No es cierto que si le regalan, no es cierto que si saca 10 no le dan una tablet. Pero si estoy diciendo que no es cierto, ¿qué estoy diciendo? Si es cierto que no, el condicional es falso. Falso. ¿Y un condicional cuándo es falso? Cuando el antecedente es verdadero, el consecuente es falso. Esta es otra formalización. No es el caso que si Delfino saca 10 en lógica, tus padres no le regalan una tablet. O sea, que sacó... Ay, pero bueno, no. Ah, ya. Sí, porque no es el caso que no. O sea, sí. O sea, hay dos formas. O sea, no o sí. O sea que sacó 10 y le dieron una tablet. ¿De acuerdo? Algunos de ustedes aquí podrían empezar a tener intuiciones como, oye, pero parece que aquí no solamente no estoy diciendo que de hecho ya sucedieron cosas, etc. Y yo les estaría de acuerdo con ustedes, si es que ustedes interpretan este condicional como algo más fuerte que un condicional material. Ustedes lo que podrían tener en mente es que lo que están diciendo es que no es el caso que hay una cierta relación tal vez de causalidad entre esto, que él saque 10, y esto, que no le regalen. Ustedes podrían optar por esa interpretación, pero entonces esto simplemente ya no se recuperaría como un condicional material. Tendrían que usar otra cosa. Si ustedes asumen que eso es un condicional material, simplemente están hablando de preservación de verdad en una situación particular. Y como es solo relaciones de valores de verdad, para que esto sea el caso en una situación particular, lo que necesito es que el condicional no se cumpla. Y no se va a cumplir cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, la opción es esa. Si ustedes están dispuestos a morder la vara y decir eso lo voy a recuperar como un condicional material, entonces lo que van a recuperar también es una conjunción. Sacó 10 y le dio su tablet. Si ustedes quieren tener algo más fuerte ahí, entonces este lenguaje no les va a servir. ¿Dudas? ¿Podrías poner un ejemplo de algo fuera de este lenguaje, aunque sea una ilustración o una caricatura? ¿Cómo se lo recuperaría? No es el caso que si César se tira por la ventana, entonces muera. Considerando que estamos en el primer piso. Okay. Entonces, no es cierto. Si César se tira por la ventana, no se muere. Parece que ahí lo que estoy tratando de decir es que
No hay causalidad. No hay causalidad, o sea, es... No, por favor, no le va a provocar la muerte aventarse por la ventana, estamos muy abajo. Pero si yo interpreto eso como un condicional material, entonces estaría diciendo, bueno, lo que pasa es que se aventó y no se murió, listo. Y alguien me diría, oye, güey, pero nadie se aventó, solo estabas diciendo que no era suficiente que se aventara para morir. Sí, pero estoy hablando en términos más fuertes. Si tengo un condicional más fuerte, lo que estoy negando ahí, por ejemplo, si estoy negando causalidad, que él se aviente de la ventana del primer piso no le va a causar la muerte, entonces no voy a usar este lenguaje. Si utilizo este lenguaje, básicamente lo que estaría diciendo, al formalizarlo con este lenguaje, es que se aventó por la ventana y no se murió. Pero de hecho, o sea, a mí me da la impresión de que esta estructura, aunque es un poco acartonada porque estamos viendo puntos de vista lógicos, pero me parece que se recupera una intuición de que cuando niegas un enunciado hipotético, o sea, estás hablando de un hecho también. Sí, pero la pregunta es si interpreto esto como como causalidad. La pregunta es si eso es hipotético. Y no estoy seguro. Yo creo que de hecho no solo es hipotético, está afirmando algo de manera categórica. Que cierto hecho va a ser la causa de cierto hecho. Y eso no solamente es hipotético, parece que tiene algo mucho más fuerte. ¿De acuerdo? Pues el lenguaje tiene limitaciones. Lo que quiero es que vean que utilizando solo esto hay montones de cosas que no vamos a poder recuperar de manera fiel, muy fácil. Nos falta estructura, el lenguaje es pobre. Por eso vamos a ver uno más rico que tampoco nos va a alcanzar. Y después yo los invitaré a que estudien otros que tampoco les van a alcanzar. Pero cada día van a estar más cerca de que les sirva algo. Vayan. Si José es listo, entonces María saldrá con él. José es listo, solo si María saldrá con él. Solo si José es listo, María saldrá con él. Solo si José no es listo, María saldrá con él. María no saldrá con José solo si él no es listo. Solo si María no saldrá con José, él es listo. Si José es listo, entonces María no saldrá con él. Diccionario. Condicional, sencillito. Siguiente ejemplo. José es listo solo si María saldrá con él. O si solo si sale con él. ¿Cuál es la condición necesaria? Normalito. ¿Por qué no es un vínculo? Por el sol. Por el solo. Generalmente, aunque en algunos contextos los solos sí pueden funcionar como bicondicionales, ahí sí requieren más contexto. En general el solo sí funciona como indicador de condición necesaria. Cuando quieres representar un bicondicional, lo más práctico es decir sí, solo sí. Sí para decir condición suficiente, solo sí para decir condición necesaria. Sí, solo sí, suficiente y necesaria. Solo sí, condición necesaria, por tanto María saldrá con José, es condición necesaria y consecuente. José, solo si José es listo, María saldrá con él. ¿Cuál es la condición necesaria aquí? La condición necesaria primero. ¿Cuál es la necesaria? Solo si necesario es que José sea listo, que es P, y eso va a ir en el consecuente. ¿De acuerdo? Solo si me está diciendo, solamente si es condición necesario que, únicamente si, me está diciendo, esto que viene es la condición necesaria. Y la condición necesaria al consecuente. Por eso el condicional a veces es el más complicado de trabajar, porque de nuestras conectivas estándar es la única que no es conmutativa. No es lo mismo decir P es suficiente para Q que decir Q es suficiente para P. Sí importa el orden. En los demás casos decíamos, no importa, porque es lo mismo decir que esto y esto, o al revés. O esto o esto. O esto sí, solo si esto. Da igual. Pero aquí sí hay que determinar cuál es la condición necesaria y cuál es la condición suficiente. La suficiente es Q, ¿verdad? La suficiente aquí es Q. Aquí el marcador que tenemos es el solo sí, que en general funciona para marcar condición necesaria.
Y como funciona para condición necesaria, José es listo, es la necesaria, que en este caso es P. ¿De acuerdo? Bien, solo si José no es listo, María saldrá con él. ¿Cuál es la condición necesaria? No P. Es necesario que no sea listo para salir con ella. Si salió con ella, no es listo. No deben interpretar esto de ninguna manera extra, simplemente son combinaciones. Siempre hay alguien que reclama. No. Cambia el hombre por mujer y ya no hay bronca. Ahí sí nadie se queja, ¿no? En fin. María no saldrá con José solo si él no es listo. ¿Cuál es la condición necesaria? José no es listo. ¿Cuál es la condición suficiente? Que no salga. Dado mi diccionario, las suficientes que no Q y la necesaria que no P. No Q, entonces P. Pero, de nuevo, esto va a ser equivalente. En el caso de los condicionales, no tienes la conmutación tal cual, puedes cambiar el orden a tu antojo, pero sí lo que puedes hacer es cambiar el orden y cambiar las negaciones. No cuide, ¿eh? ¿No? Eso no es equivalente. No cuide, ¿no? Eso es una negación. Pero aquí pero sería igual a U o no P. Q no P. Entonces es igual a no es el caso. Es que creo que lo que no dijiste en voz alta fue si no es el caso. Pero aquí esta es una opción. Es suficiente que él sea listo para que salga con ella. Oye, Cristian, Sí. pero entonces X y para hace más de lo mismo. Pero esa relación sí te da ese conectivo sí te da una relación de orden. Y si solo lo sustituyes con negación y conjunción o disjunción, sí pierdes eso, ¿no? La conectiva condicional material no te da orden. No, pero Seguramente lo que acabamos de tienes decir, en ¿no? mente, o sea, no te da el orden. O sea, pero lo que estás diciendo es que la conjunción es conmutativa y esto no es conmutativo. No, creo que en orden, pero lo que creo que tiene Emilio en mente es que en matemáticas, cuando haces pruebas, parece que utilizas condicional material. Cuando dices de esto, se sigue esto, de esto, entonces tengo esto. Pero lo que yo le diría, si eso es lo que tiene en mente, entonces ahí no es un condicional material, es la relación de implicación lógica. Sí, es una relación más fuerte. Que con eso sí puede ser un conjunto parcialmente ordenado y con los otros dos conectivos no, aunque sean materialmente equivalentes. Sí, hay una salida incluso lógica ahí. Pero como aquí solo combinación de valores de verdad, listo. Solo puedes generar el orden parcial si tu relación es más fuerte, si es la de implicación material. Perdón, no implicación material, sino implicación lógica. Ahí sí que puedes hacer órdenes parciales, pero con materiales. La primera condicional siempre va a ser la primera la suficiente. Así es, siempre es condición suficiente, siempre condiciones. Si quieres lo checamos después porque es algo como más detalle, pero sí más o menos tengo. Se te puede recomendar un artículo, ¿verdad? Un poco de eso. Lo que pasa es que la otra, así rápidamente, la relación de implicación material te permite hacer eso porque es intencional. Y la de condicional material es extensional. Perdón, dijiste condicional material de los casos. Implicación lógica es intencional, condicional material es extensional. Gracias. Pero es que sí cumple con las tres reglas. Sí, de hecho. Sí es antisimétrica, sí es transitiva y sí es reflexiva. Incluso al puro nivel de la materialidad. Entonces ahí puede sacar un orden. Yo entiendo. Pero también podría sacar el isomorfo. Tú estás diciendo que P entonces Q es isomórfico a Q se sigue de P. Mira, con esto vas a sacar esto. Si se los digo, nada más para sacar esto rápido. Lo que digo es que si te queda nada más con un conjunto de Ahí estás. conjuntos.
Eso es, con esta. Y si lo cambias, claro, lo puedes generar, ¿no? Espejo. Para Sí, los no, el nuevos. problema no es que se Pero no, el problema que tú tenías grave era con esto. Ah, Perdón. Sí. No, no hay ningún problema. Nada más para que sea rapidísimo. Ahí ya. Fusión Ajá. o en una álgebra booleana. Supremo, ínfimo. Ínfimo. Y ya, tienes tu orden parcial. Vale. Perdón, ya. Listo. Ah. Problema particular, solución particular. Lo siento. Pero sí, sí se puede generar el orden.